Gloria a Dios, qué bendición estar aquí nuevamente con ustedes. Que la gracia, la misericordia, el amor de mi Señor sea con ustedes. Los bendigo. Que tenga victoria en lo que emprenda. No se dé por vencido. Le regalo un texto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Josué 1:9 para usted. Que ese sea su motor para el año 2018. Dios le bendiga. Hoy vamos a hablar y a traer claridad sobre un texto polémico que tiene polémica mundial entre los cristianos evangélicos y la iglesia católica. ¿Qué fue las llaves que el Señor le entregó a Pedro? ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Entonces vamos a mirar ese tema y indiscutiblemente toca ir allá al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 19, que dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, y aquí surge la polémica, dice que Pedro fue llamado por Dios para ser el primer papa y todo eso, pero históricamente, ojo a lo que estoy diciendo, históricamente no es posible comprobar que el apóstol Pedro fue el primer papa. No hay registro en los anales históricos de la iglesia que el apóstol Pedro haya sido el primer papa. No lo pueden mostrar históricamente por fuentes extrabíblicas. Grandes historiadoras no pueden, ni el testimonio de la misma palabra ni el testimonio de los grandes padres de la iglesia avalan ese concepto, que por conveniencia y por cuestiones de teología y de dominio y control del imperio vaticano se dio esa enseñanza y se mantiene y se mantendrá por siempre. Entonces, ¿qué son las llaves? Primero que todo, ¿qué representan las llaves en la Biblia? Las llaves en la Biblia representan autoridad. Representan autoridad. Una autoridad que Dios le delegó al apóstol Pedro y a la iglesia. Y mediante esa llave es que la iglesia trabaja. Bíblicamente le voy a mostrar cuáles son las llaves del reino, para que usted entienda qué es eso de las llaves, y que no es que a Pedro se le confirió la autorización única y exclusiva de ser el primer papa de la iglesia. Eso históricamente no se puede demostrar. Bíblicamente usted ve que durante la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, ninguno reconoció ni le dio prelación ni ninguna crédito o especial adoración o reconocimiento especial al apóstol Pedro como la cabeza de la iglesia. Hay una sola cabeza de la iglesia, se llama Cristo Jesús. Hay un solo fundamento de la iglesia que se llama Cristo Jesús, porque Él es la roca de los siglos y Él es la cabeza, y Él es el Señor de la iglesia, el que tiene toda la autoridad. Entonces, ¿qué significa eso de las llaves del reino? Primero, vuelvo y le repito, las llaves representan autoridad que Dios le dio a Pedro y a la iglesia en general, a todos los creyentes del mundo, para hacer la obra de Dios. La primera llave, por decirlo de alguna manera, le dio la llave, la autoridad para reprender el pecado y poner en práctica la disciplina de la iglesia. Entonces mire Mateo 18. Vamos a ir allá a Mateo 18. Mateo 18, verso 15, que dice así. Dice así, vea: por tanto, si tu hermano peca contra ti, y ve y repréndele estando tú y solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Dice: y si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, a través de reprender el pecado y poner en práctica la disciplina eclesial, esa es una de las llaves de la iglesia. Tener autoridad para reprender el pecado.
Entonces, cuando un predicador, cuando un maestro de la palabra de Dios no usa esa autoridad bíblica de reprender el pecado y no usa la disciplina eclesial, como lo dice ahí, ve y repréndele estando tú y solo, o sea, hay un protocolo, reprenderle solo, dice, si oye has ganado a tu hermano, pero si ese hermano dice no oye, entonces lleva 1 o 2 testigos para que conste que se le llamó la atención y que ese hermano o esa hermana o esa familia o ese pastor o ese líder no quiere dejar su rebeldía, su desobediencia, no quiere entrar en razón. Entonces dice, y la tercera parte de la autoridad dice, si no lo oyere a ellos, a 1, ni a 2, ni a 3, entonces hay que decirlo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, entonces toda la iglesia se entera. El hermano fulano tal está en rebelión, está llevando esto, se le llamó aparte. Ahora tenemos 2 testigos de cómo lo llamamos aparte también en privado y le dijimos, pero el hermano, la familia o el siervo no quiere entrar en razón. Entonces por eso le comunicamos a la iglesia que este hermano está en disciplina. Pedimos oración por él para que él no siga en esa situación de rebeldía. Dice, y si no oyera a la iglesia, no, es que a mí nadie me manda, yo me sujeto únicamente a Dios, porque el Espíritu me dijo. Dígale que tenle por gentil y publicano. O sea, hay que sacarlo de la iglesia. ¿Por qué? Porque no es un buen testimonio para la obra de Dios. Así que usted debe tener en cuenta esto. Eso es una de las llaves del reino que el Señor le dio a la iglesia. Es muy importante que usted lo tenga y que hoy en día en muchas iglesias no se usa eso. Todo se tolera, todo se queda callado, todo el mundo se hace el de las gafas, a oídos sordos, no dejarlo, hay que orar y orar, pero aquí la palabra habla. Si ve que tu hermano está mal, va y repréndelo, ¿eh? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Los esposos que pecan contra la esposa, un trato tremendo, como pasa hoy en día, desafortunadamente. En la iglesia son unas santas palomas, pero en la casa son un tigre y una pantera agarrados, peleando, insultándose, maltratándose uno al otro. Y así ministran. Y así son líderes de grupos, de células. Y la gente sabe, no, pero como el pastor no hace nada. Por eso es que tenemos que usar las cosas a la manera de Dios. Y así se evitarían muchos problemas en la obra de Dios. Ahora, otra de las llaves del reino que el Señor le dio a la iglesia, el apóstol Pedro, a todos los cristianos, es orar eficazmente por la causa de Dios. La iglesia debe ser una iglesia de oración. Yo recomiendo que volvamos a la antigua, y cuando uno llegaba a los cultos, desde el pastor para abajo estaban de rodillas orando. Hoy desde el pastor para abajo en la misma iglesia están chateando, tirando WhatsApp, tirando Facebook, recibiendo llamadas. Y fuera de eso, interrumpiendo hasta el culto, le suena el teléfono en su vibrador y se salen del culto al frente de la iglesia a recibir llamadas y luego sale, y hay gente que sale hasta 2 y 3 y 4 veces en un culto y no hay ujier, no hay pastor, no hay nadie. ¿Cómo quiere que Dios se mueva? ¿Qué testimonio? ¿Qué respeto? Mi casa es casa de oración, no casa de WhatsApp, ni de Facebook, ni de hacer visitas. Te recomiendo a todos los que se dicen ser cristianos, llegue a la iglesia y póngase a orar. Si tuvo que chalar algo, hágalo antes del culto, pero usted aproveche el tiempo. Usted va a la iglesia a buscar de Dios, pues aproveche el tiempo. Y mientras empieza el culto, esté orando, y cuando comienza el culto, siga en la comunión con Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Hay que orar, vea. Mateo 18, 19 y 20. Vamos aquí, vea. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Usted no tiene la autoridad para atar y desatar. Otra vez digo que si Dios de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay que orar conforme a la palabra, hay que orar con otros hermanos y ponernos de acuerdo para sacar adelante una petición. Por un enfermo, por un empleo, por un hijo rebelde, por un hogar que está en crisis. La iglesia debe orar, ponernos de acuerdo y ahí está. Y el 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor se mueve. Cuando hay oración algo pasa, y cuando no hay oración no pasa nada. Quiere ver cambios, respuestas en su casa, en su vida personal, en sus hijos.
Tiene que aprender a orar y pedir oración y reunirse e ir a los cultos de oración. Y aproveche cada día al servicio, cada vez que va a la iglesia, y llegue a orar. Pero lleguen a hacer visita, a compartir el partido, a compartir que si vio la novela, que si va a ir a no sé dónde, que todo tiene su lugar. Jesús dijo muy claro, mi casa es casa ¿de qué? De oración, no de conversación, de oración. No es casa de entretención, es casa de adoración en el espíritu, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Usted tiene que tener cuidado y vivir a la manera bíblica. Entonces, primera llave, la autoridad que Dios le da a la iglesia para denunciar el pecado, reprenderlo y poner en disciplina a la gente que ande desordenadamente, sin importar quién sea. Pero hoy se tiene doble o triple rasero. Al hermano de pie, al pobrecito, al que diezma 2,000, 3,000 pesitos, 5,000 o 10,000, a ese hermano se le aplica todo el peso de la palabra y se le exige que está en pecado. Pero al que ya diezma de 50,000, de 100,000 para arriba, o los que diezman de 200,000 para arriba, aleluya, hermano. Esas son pequeñas debilidades. Yo estaré orando, Dios tiene una misericordia. Hay un plan especial de Dios para usted, hermanito, y lo besa y lo abraza. Ah, interés, ¿cuánto vales? Y saben que están adulterados y no les dicen, no, hermano, cualquiera cae. Pero si cae el hermano de a pie, ah, hermano, usted tiene un espíritu de adulterio. ¡Déjalo correr! ¡Disciplina! Pero el otro que tiene carro diezma y le da prebenda, yo estaré orando, yo veo una unción de restauración sobre ti, sobre ti. Eso no se debe hacer. Porque Dios no hace acepción de personas. Ya sabe que está aprendiendo que son las llaves del reino. Tiene que orar. Tercera llave del reino, que yo le he dado ese nombre, tercera llave del reino es: atan a los demonios y liberan a los cautivos. Autoridad espiritual. Miles de cristianos tienen miedo de echar fuera un demonio. No se atreven a orar ni siquiera por un dolor de cabeza. Sí, hermano, si eso es así, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Cualquier cristiano, desde que viva en oración, tenga comunión con Dios, viva en obediencia, tiene autoridad para echar fuera demonios, para orar por un enfermo. Pero si usted es de los que le da miedo, no, ese no es el ministerio. Entonces usted le está diciendo al Señor que es mentiroso, porque la Escritura dice, vamos a ir a buscarlo, vamos a ir allí a buscarlo a Marcos capítulo 16. Vamos a ver, Marcos, a ver aquí, versículo 18, a ver si lo encuentro. Dice, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es la primera señal que sigue al que cree en el Señor? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, no que tendrán una lengua, hablarán nuevas lenguas, serán llenos del Espíritu Santo, tendrán su propio Pentecostés. Y hoy hay una inmensa mayoría de cristianos que no tienen el bautismo de fuego de Dios, no son bautizados en el Espíritu Santo. Eso le quita autoridad, eso le quita el empuje, la fuerza que debe tener todo cristiano para, en el nombre de Jesús, echar fuera demonios. Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ni siquiera ponen manos. No oran por sanidad. A mí Dios no me usa en sanidad, y mucho menos que a mí que me va a usar el Señor echar fuera demonios. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que andan mal con el Señor, no caminan con el Señor como deben caminar, no tienen esa comunión, están desconectados. Y Jesús fue muy claro al respecto y dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Se separa del Señor, es como ustedes conectarse su cargador de su celular, que cada rato lo vive cargando, que se le está bajando la batería. Bueno, tome eso como un cuadro espiritual. Si usted ve que está menguando en la oración, conéctese y empiece, vuelva a orar, conéctese a la oración, conéctese con el Señor, llénese del poder de Dios, pero no deja de orar días, semanas enteras, hasta que no está en la lengua, todo famélico, todo artrítico, espiritual, tiene tuberculosis espiritual, está todo tísico.
Diga gloria a Dios. Sí, no tiene alientos. Entonces lo coge el diablo, le hace la 21 y la 52, hace lo que quiere porque usted está totalmente ido. No está cargando sus baterías espirituales, no tiene comunión con Dios y por lo tanto a usted le va a dar miedo echar fuera demonios. Contradiciendo entonces lo que dice Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso debe tenerlo todo cristiano evangélico nacido de nuevo, que se ha arrepentido y ha sido lleno del Espíritu Santo. Tomarán a mano serpientes y si vieran cosas mortíferas. Esta parte la han tomado algunas iglesias norteamericanas, el versículo 18. Tomarán las manos serpientes y si vieran cosas mortíferas no les hará daño. Y en pleno culto manipulan serpientes y han muerto pastores y cualquier cantidad de hermanos. Y si usted tiene fe, la serpiente no lo pica y usan cascabeles y corales y talla X. En pleno culto, usted puede ver eso en YouTube. Escribe ahí, cristianos adorando serpientes. Y ahí sale, en plena iglesia. ¿Eso qué es? Entonces, es una mala interpretación, es una locura. Es algo que en ese tiempo Dios estaba preparando para lo que iba a pasar ahora. Pero ahorita, ¿quién le va a poner a usted una serpiente? Por eso, esto es un consejo. Para aquellos que tienen, por ejemplo, familiares que son brujos, hechiceros, chamanes, que la llevan contra usted, que no gustan a usted por causa del cristianismo, por problemas personales con la familia. Y le llega a usted tremenda comida, ya vea que aquí le mandó mi tía, aquí le mandó mi mamá, y usted sabe que su suegra le gusta la hechicería, pues con educación recíbale, sí, pero ponga eso en un lugar donde y dígale a la familia, me dieron esta comida, no quiero que nadie la pruebe. Ahora más tarde, nadie se come la comida. Y dígales que no sé si echan alguna porquería, así de sencillo. Y hay testimonios. O el vecino le regaló, le tiene envidia, le tiene bronca, y en la comida le echa brujería, le echa porquería. Y esa comida a la media hora está engusanada. Está llena de moscas. ¿Y cómo así? ¿Usted se hubiera comido eso? Ya usted inocente, no sabe nada. Y le ofrecieron un tinto en una casa, vea hermanito. Pero usted tiene que orar antes de comer y usted tiene que venir preparado, siempre estar preparado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y en cualquier parte le salta la liebre. Usted tiene que estar en comunión con Dios y más si usted es un siervo de Dios porque usted no sabe. Vean una porquería en un tinto. Y usted lo toma y que... A los 8 días, al tercer día, a las 2 horas, usted está enfermo y enfermo y enfermo. Le dan raspadura de hueso muerto, de tierra muerta y eso lo seca y lo pone así. La maldad existe. Pero por eso usted tiene que estar velando y orando para no caer en tentación. Y cuando pase, siempre que le den algo, ore. Bendiga, ore. Que Dios por su misericordia, Él es fiel. Así que, ya saben cómo son las cosas. Ahora, la cuarta llave del reino es que el pueblo de Dios, los predicadores, anuncian la culpa del pecado y la norma de justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte, lo que dicen Romanos. La justicia de Dios que es Cristo. Y también hablan del juicio que vendrá. Hechos 2.23. Vamos a ir a Hechos 2.23. Uno tiene que conocer la escritura. Hechos 2.23 dice: ya está entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Aquí vemos que Dios sabía lo que iban a hacer con su hijo y sin embargo, por eso Juan 3:16 que es el corazón del evangelio, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene que cuidarse y entender que el diablo tiene planes de aniquilamiento y usted tiene que anunciar el pecado y decirle a la gente, vea, usted llega a esa vida que usted lleva creyendo en Dios pero viviendo a su manera, practicando el pecado, la borrachera, el cigarrillo, la vida promiscua, la lujuria,
Eso lo va a llevar a la destrucción. Se va a morir y va a ir a la condenación eterna porque usted quiere. Pero no predicamos eso porque es que la gente se ofende, se molesta. Pues que se moleste. Por la verdad murió Cristo. ¿Usted qué prefiere? Usted se siente enfermo y va a la EPS, esas bellezas de EPS que hay en el país, gracias a esos flamantes políticos corruptos, faltos de amor, que no piensan en su pueblo, sino que sirven al inicuo, a Satanás. Y no hacen nada para arreglar el problema, y que las manos de todos esos senadores y todos que promovieron esa ley nefasta, la ley 100 de la salud, la creación de las EPS y grandes negocios para unas cuantas familias del país que son multimillonarias, con la salud y la sangre de niños y jóvenes y madres y ancianos y de toda clase de personas que mueren a diario, que ya nos acostumbramos a ver muertes por eso, no por una simple pastilla. Entonces no les decimos nada que porque se ofenden. Que hablar, porque para eso son las llaves del reino. Hay que anunciar la culpa del pecado, la norma de justicia de Dios, que es el arrepentimiento, que es Cristo Jesús. Hay que anunciar el juicio que vendrá. Vea Hechos 5:3-9. Vamos a ir a Hechos 5:3-9. Vamos a buscarlo aquí. Hechos 5 verso 3 dice: y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndole no se te quedaba a ti y vendida no estaba que en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y el versículo 9 dice: y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y cayó el juicio de Dios sobre esas personas que habían prometido una ofrenda especial por iniciativa propia, no por coacción y manipulación como hacen en muchos lugares hoy. Pero después se arrepintieron y dijeron: no, si nos costó, vendimos en la casa o el lote o la finca, por decir algo, en 100 millones de pesos. Pues no vamos a dar los 100 millones como dijimos, no, quedémonos con algo, tampoco seamos bobitos. Vamos a coger 20, le dijimos que nos vinimos 80, nos vamos con 20 y con eso montamos un negocio. Y eso lo hizo Ananías y Zafira y les costó la vida. ¿Y qué hizo el apóstol Pedro? Pues los cogió y les anunció el juicio de Dios. Porque cuando usted promete algo a la obra de Dios, cúmplalo. Pero que sea iniciativa suya, que usted le nazca de corazón. No por sugestión y manipulación de avivatos, de mercaderes, de las emociones y mercaderes de las bendiciones de Dios, que los ilusionan y los emboban para sacar usufructo de ellos en el nombre de Cristo, pero cuando realmente no es Dios el que se está moviendo ahí, sino un espíritu de engaño, de avaricia. Y la gente cae porque le falta discernimiento, porque no anda conectada con la palabra. Y mientras usted viva divorciado de la palabra, el Espíritu Santo no se mueve en usted. Usted decide. Por eso es que hoy en día el diablo se las ha arreglado para sacar la palabra de los púlpitos. Y hoy hay mucho bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, y cosas bonitas y aplausos, ta 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 ta, bla bla bla, bla bla bla, pero no hay palabra. Y cuando no hay palabra, el pueblo se desvía. El pueblo se vuelve raquítico espiritualmente y el diablo entra con cualquier doctrina. Todo el mundo dice: amén, qué bendición, qué aleluya, qué palabra. Y resulta que le están dando pan con levadura y un poco de levadura leuda toda la masa. Así que la quinta llave del reino de Dios es la proclamación, la salvación del evangelio, el perdón de pecados, hablarle a la gente del arrepentimiento para que la gente pueda conocer que hay respuestas para el problema del pecado del ser humano. Juan 20:23, vamos a ir a Juan 20, Juan 20:23, Juan 20, versículo 23, ¿qué dice así? Vea: a quienes remitieron los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Aquí vemos cómo los apóstoles, cómo la iglesia proclamaba la salvación, el perdón de pecados para toda la gente que se arrepintiera y cree en Jesucristo. Hay que decirle a la gente tiene que arrepentirse. Los pecados son remitidos, cuando usted se arrepiente son remitidos a Cristo.
Y Él se hizo pecado por amor a usted. Y la sangre de Cristo lo limpia a usted de todo pecado. Pero cuando no se predica el arrepentimiento y la salvación a través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, las cosas no se dan. Vamos a tener problemas y la situación va a estar difícil para el cristiano, y por eso mucha gente estando en la iglesia sin arrepentirse y sin nacer de nuevo van a ir al infierno. Y miren Hechos 27, Hechos capítulo 27, mire, en el versículo 37, Hechos 27, 37, dice así, vea. Y eran todas las personas en la nave 266 y satisfechos, salieron la nave echando el trigo al mar. Aquí, luego cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, dice, cortando pues las anclas, dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izadas al viento, enfilaron hacia la playa. Aquí está el asunto del naufragio del apóstol Pablo, que por intercesión de él esas almas se salvaron de morir físicamente y después me imagino que se convirtieron a Cristo por la misericordia de Dios. Así que si usted no se predica el arrepentimiento, si no se predica la salvación, si no se predica la liberación, si no se predica sobre el pecado, si no se echan fuera demonios, entonces no usamos las llaves del reino, tenemos una iglesia ineficiente, inoperante. Termino con esto. En su iglesia, y usted como cristiano, usa las llaves del reino. Un placer estar con ustedes. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones.